Después de haber visto cómo se relaciona la transformada de Laplace de la derivada de una función, ya sea la primera, la segunda o la enésima derivada de una función con respecto a la función original, ahora sí vamos a resolver algunas ecuaciones diferenciales, pues usando justamente esta propiedad. Para empezar, ya no vamos a hacer el cálculo manual de la transformada de Laplace de cada una de las funciones, sino que vamos a usar esta tabla. Pues también se pueden, hay tablas que son más completas que esta, pero para fines de lo que ahora necesitamos, con esto basta. O también el Wolfram alfa puede uno buscar la transformada de Laplace. Aquí vamos a considerar dos cosas. La primera columna lo que me dice es la función. Entonces, básicamente, bueno, ahorita tenemos la constante, la exponencial, t a la n, donde n va a ser un entero positivo. Entonces, tendríamos aquí t cuadrada, t cúbica, etcétera. Vamos a considerar seno de AT, coseno de AT. Están los senos y cosenos hiperbólicos, o E a la T por seno de BT también. Entonces, y la 12, que es una función importante, va a ser UCT, que lo que esto me va a permitir trabajar con funciones discontinuas, lo veremos más adelante. Y vamos a poder también, o sea, la 2 y la 13 tienen que ver con el trabajo con funciones discontinuas. Entonces, esas en su momento las retomaremos. Y la segunda columna justamente me da el resultado de la transformada de Laplace con las condiciones para las cuales tiene, validez la transformada. Pero algo que es importante es que va a haber momentos en donde necesitamos la transformada inversa de Laplace. Entonces, si nosotros ya tenemos un valor en S, o sea, digamos, tenemos la respectiva función en la segunda columna, muchas veces vamos a necesitar reconstruir cuánto vale la función original. Entonces, a eso le vamos a llamar entonces la transformada inversa de Laplace. Entonces, para que lo tengan presente, y bueno, sobre esto vamos a estar trabajando. Entonces vamos a empezar con este ejemplo. Vamos a resolver la ecuación diferencial y' menos y' menos 2y igual a 0, con condiciones iniciales y de 0 igual a 1 y y' de 0 igual a 0. Entonces, bueno, esta ya la habíamos resuelto. Pues puede considerarse una ecuación diferencial de segundo orden con coeficientes constantes y luego, bueno, podríamos encontrar las condiciones iniciales. En este caso vamos a hacerlo directamente usando la transformada de Laplace. Entonces, para poder hacer este método, lo que tengo que hacer entonces es sacar la transformada de Laplace de la transformación. Y una cuestión que es importante es que, bueno, y que no había mencionado, es que la transformada de Laplace es una transformación lineal. Eso quiere decir que si tengo sumas o restas puedo separarlas, si tengo constantes puedo sacarlas. Entonces, esto quiere decir que esta transformada la puedo escribir como la transformada de Laplace de y' menos la transformada de Laplace de y' menos 2 veces la transformada de Laplace de y la transformada de Laplace de 0 pues va a ser 0. Entonces esta sería como la reducción. Entonces aquí vamos a ocupar ya las propiedades que habíamos visto. Sabemos que la transformada de Laplace de la segunda derivada pues la vamos a poder escribir como s cuadrada por la transformada de Laplace de la función original menos
S veces la función original evaluada en 0 menos la derivada evaluada en 0, la derivada de la función original. Esto es como la primera parte, ¿no? Entonces esto corresponde a lo que es la transformada de Laplace de la segunda derivada. Ahora, esta parte sería, otra vez aplicando la propiedad, pues sería S veces la transformada de Laplace de la función original menos y de 0, que fue el primer corolario que vimos de la transformada de Laplace. Y aquí podemos poner menos 2 veces la transformada de Laplace de la función original. Y esto va a ser igual a 0. Entonces, por cuestiones de facilidad, en estos casos se acostumbra, para no estar escribiendo la transformada de Laplace, voy a considerar la transformada de Laplace de y, voy a reescribirla como y mayúscula función de s, porque sabemos que esa es el valor. Entonces, de entrada, lo que se quiere encontrar es cuánto vale esa función. Entonces, si yo reescribo las cosas, pues esto sería, entonces esto es s cuadrada por y de s menos s por la función evaluada en 0, menos y' de 0, menos s por la función evaluada, bueno, por y de s, menos y de 0 y menos 2 veces la transformada de Laplace. Entonces, lo que quiero, como decía, pues es despejar y de s. Aquí hay varias cuestiones que son importantes. Ya sabíamos cuánto valía y en 0 y y' en 0, porque esas eran las condiciones iniciales. Entonces voy a marcarlas. Y de 0 vale 1 y y' de 0 vale 0. Entonces puedo ya, esta sé que vale 0, y' de 0, y y de 0 vale 1. Entonces esto pues me va a llevar a una expresión un poco más sencilla. De hecho, y de s aparece en varias expresiones. Puedo factorizarla como s cuadrada menos s menos 2. Y eso, como y de 0 vale 1, entonces eso va a ser menos s menos 1. Y esto es igual a 0. Nada más una aclaración. Cuando hice la sustitución de la transformada de Laplace de y', había un menos antes, entonces aquí es más y0, y evaluado en 0. Y por lo tanto, todo esto implica que aquí tengo más 1, ¿no? Entonces, voy a hacer el despeje de esto. Entonces, si quiero despejar y de s, entonces de entrada y de s por s cuadrada menos s menos 2, pues va a ser igual a s menos 1. Y entonces y de s lo voy a poder escribir como s menos 1 dividido entre s cuadrada menos s menos 2. Aquí conviene hacer la factorización. Entonces, bueno, siempre que sea posible, como es este caso. Entonces, si factorizo s cuadrada menos s menos 2, pues buscando dos números que multiplicados den menos 2 y sumados den menos 1, tengo que los números serían menos 2 y más 1. Entonces, esta sería su factorización. Aquí no puedo eliminar, pero sí puedo ya encontrar los valores. Ahora, aquí este sería el momento para buscar
la transformada de Laplace inversa, si es que existe, pero si vemos en la tabla, la expresión como la tengo así, pues no aparece de forma directa. Entonces, para encontrar la transformada de Laplace inversa, o sea, cuando llego a y de s, entonces de lo que se trata es de encontrar la transformada de Laplace inversa, pues hay que hacer el álgebra necesaria para simplificar todo y poder obtener una de las expresiones que están en la tabla para obtener la transformada inversa. Entonces, tengo que encontrar una de las expresiones que se encuentran en la segunda columna de la tabla. En este caso, pues voy a aplicar fracciones parciales para poder resolverlo. Entonces, yo sé que esta expresión, o sea, s menos 1 entre s menos 2 por s más 1, pues se va a poder escribir como a sobre s menos 2 más b sobre s más 1. Entonces, pues tengo que hacer el desarrollo de la expresión que está aquí para encontrar cuánto valen a y b. Entonces, si yo los multiplico a la hora de hacer la suma de fracciones, s menos 2 por s más 1, no voy a hacer el producto, lo voy a dejar indicado. Entonces, s menos 2 por s más 1 dividido entre s menos 2 me da s más 1. Entonces va a ser a multiplicado por s más 1 más b de la misma manera, pues multiplicado por s menos 2, ¿no? Dividiendo s menos 2 por s más 1 entre s más 1. Entonces, esto, desarrollando en a y b, pues sería as más a más bs menos 2b entre lo que tengo el denominador. Entonces, dado que los denominadores son iguales, bueno, voy nada más a agrupar. Los términos que tienen s son as más bs. Entonces, esto lo puedo escribir como a más b por s. Y por otro lado tengo más a menos 2b. Entonces, como los términos son iguales, para poder encontrar quiénes son a y b, pues hay que igualar como ecuaciones esta parte. Entonces, a más b corresponde al coeficiente de la s, que es 1. Entonces, esto me lleva a que a más b tiene que ser 1. Y por otro lado, la parte que tengo a menos 2b va a corresponder a esto que es menos 1. Entonces, a menos 2b es igual a menos 1. Y entonces, por ejemplo, si resto, puedo usar cualquier método para resolver este sistema. Tengo que encontrar cuánto valen a y b. Entonces, en este caso, si resto la ecuación 1 con la ecuación 2, me queda b, bueno, a menos a se cancelaría, b menos 2b me daría 3b, y 1 menos menos 1 me da 2. Entonces quiere decir que b vale 2 tercios. Y si b vale 2 tercios, despejando de la primera, sé que a más 2 tercios es igual a 1. Por lo tanto, pues a es igual a 1 menos 2 tercios y a es igual a 1 tercio. Entonces, acabo de encontrar los coeficientes que corresponden a la ecuación. Entonces, quiere decir que la expresión que tenía originalmente esta, ya la voy a poder escribir de la forma que acabo de encontrar con a y b. Entonces, como a vale 1 tercio, esto sería, entonces mi expresión sería 1 tercio dividido entre s menos 2 más 2 tercios dividido entre s más 1. Entonces, bueno, para empezar, 1 tercio y 2 tercios son constantes. Puedo yo escribir esto como 1 tercio que multiplica a 1 sobre s menos 2.
y por otro lado 2/3 que multiplica a 1 sobre s más 1. Entonces, para encontrar cuánto vale cuál es la transformada inversa, pues ahora sí, estas dos expresiones las voy a poder encontrar directamente en la tabla de transformadas de Laplace que había visto. Entonces voy a irme a la tabla de transformadas de Laplace y a buscar cuál es la transformada que le corresponde. Entonces, observando cómo están los valores aquí, lo que se puede ver es que lo que se tiene es esta, porque, o sea, tanto 1 entre s menos 2 como 1 entre s más 1, pues nada más tengo que tomar el valor de A adecuado para hacer la transformada. Y la transformada inversa que le corresponde a esto, pues es E a la AT. Entonces, si me regreso a la función para ver cuál es la transformada inversa y escribirla, pues entonces lo que voy a tener es... Entonces, como decía, bueno, la transformada inversa de lo que tengo, como las constantes pueden salir, pues voy a tener, la transformada inversa también es lineal, entonces el 1/3 lo puedo sacar. Y como habíamos visto que la transformada de 1 entre s menos a, si yo tomo su transformada inversa, menos a, voy a considerarla minúscula. Entonces esto era e a la menos at. Y habíamos visto que S tenía que ser mayor que A. Entonces, aquí se ve directo que el valor de A sería 2, entonces esto sería E a la menos 2t. Y por otro lado voy a tener 2/3 y si aplico lo mismo, entonces tomo E a la menos t para que si tomo esto, este más 1 menos A igual a más 1, despejando, pues eso quiere decir que A tiene que ser menos 1, de ahí es que tomo E a la menos t. Entonces, todo esto siempre y cuando S sea mayor que menos 1 y S sea mayor que 2, por lo tanto, bueno, con que S sea mayor que 2 ya tengo esta transformada. Y entonces este es el resultado para las condiciones iniciales. Ahora, esta ecuación, como la acabamos de hacer, pues por el método de una ecuación de segundo orden por coeficientes constantes, hubiera resultado mucho más sencilla. Entonces, aquí lo importante, digo, en este caso, si ustedes quieren hacerla por el otro método, pueden verificar que exactamente da lo mismo. Pero aquí lo importante es que, digo, esta fue muy sencilla y se puede hacer de forma, o sea, de otra manera, pero voy a tener algunas ecuaciones diferenciales que son muchísimo más complejas y que con este método de la transformada de Laplace voy a poderlas resolver. De hecho, vamos a hacer otro ejemplo. Entonces, esta ya es, bueno, es una ecuación de segundo orden con coeficientes constantes, no homogénea. Entonces tengo seno de 2t y voy a poderla resolver pues usando la transformada de Laplace. Entonces, para resolverla, pues lo primero que hago es aplico la transformada de Laplace a toda la función. También a lo que está del lado derecho de la igualdad. Y bueno, como es lineal, pues esto va a ser lo mismo que la transformada de Laplace de y bi' más la transformada de Laplace de y más la transformada de Laplace de seno de 2t.
Aquí tenemos ya una función muy específica. En la primera parte voy a aplicar las propiedades de la transformada de Laplace. Entonces, la transformada de Laplace de la segunda derivada de y va a ser lo mismo que tal cual como lo habíamos escrito. Ya no voy a poner directo la transformada, va a ser s cuadrada por la transformada de Laplace de y, que le vamos a llamar ya directamente y de s, menos s por la función original evaluada en 0 menos la derivada evaluada en 0. Tengo las condiciones iniciales, eso lo voy a poder sustituir. Luego la transformada de Laplace de y, que le vamos a llamar y de s. Y para saber cuánto vale la transformada de Laplace de seno de 2t, vamos a usar la tabla. Entonces, en este caso tengo esta. Entonces, su transformada de Laplace es, en este caso es seno de at. Nosotros tenemos en nuestra función seno de 2t. Entonces, en la transformada donde dice a, vamos a sustituirlo por 2. Entonces, vamos a tener que es 2 entre s cuadrada más 4 para s mayor que 0. Entonces, bueno, escribiendo como habíamos visto, 2 entre s cuadrada más 4. Entonces aquí pues hay que empezar a hacer el álgebra para encontrar cuál es la solución. De lo que se trata, igual que en el caso anterior, pues es primero de sustituir las condiciones iniciales y luego pues de despejar y de s, ¿no? Entonces en este caso tenemos que y de 0 vale 2, entonces esto sería s cuadrada por y de s menos s por 2, que es menos 2s, y y' de 0 vale 1, entonces esto es menos 1, más y de s es igual a 2 entre s cuadrada más 4. Y entonces, factorizando y de s, esto sería y de s multiplicada por s cuadrada más 1 es igual a 2 entre s cuadrada más 4 y este menos 2s menos 1 pues los puedo poner del lado derecho como más 2s más 1 y antes de despejar tengo que hacer la suma de fracciones del lado derecho. Entonces si tengo como común denominador s cuadrada más 4, me queda el primer numerador 2 y luego s cuadrada más 4 que multiplica a 2s más 1. Entonces si continúo con el álgebra, esto me da 2 más 2s cúbica. Al multiplicar s cuadrada por 2s más 1 sería 2s cúbica más s cuadrada. Y luego al multiplicar 4 por 2s más 1 me da 8s más 4, todo dividido entre s cuadrada más 4. Entonces, agrupando los términos sería 2s cúbica más s cuadrada más 8s más 6, todo dividido entre s cuadrada más 4. Y ahora sí, como quiero despejar y de s, s cuadrada más 1 puede pasar dividiendo, entonces tengo 2s cúbica más s cuadrada más 8s más 6, dividiendo entre s cuadrada más 4 que ya estaba y s cuadrada más 1 que es el que acabo de pasar dividiendo. Entonces, pues tengo esta primera expresión y otra vez pues hay que usar fracciones parciales para poder
encontrar, separar como los valores. Si en este momento ya tuviera una expresión que correspondiera a una de las transformadas de Laplace que se encuentran en la tabla, pues podría de forma directa aplicar ya los valores y encontrarlos. O sea, aplicar la transformada inversa y encontrar cuánto vale la función. Es importante que estoy buscando la solución en términos de t. Por eso es que aplico la transformada inversa, porque tengo siempre que regresarme a, en términos de t, cuál es el resultado. Entonces, si tomo esta expresión 2s cúbica más s cuadrada más 8s más 6 entre s cuadrada más 4 por s cuadrada más 1. Para empezar, bueno, s cuadrada más 4 y s cuadrada más 1 no son factorizables en los reales, entonces pues mis factores van a ser s cuadrada más 4 y s cuadrada más 1. Ahora, en la parte del numerador, tengo que considerar la posibilidad de un grado menos de lo que tengo ahí. Entonces, en este caso le voy a llamar AS más B, o sea, el polinomio de un grado menor. Y en el de S cuadrada más 1, pues le voy a llamar CS, perdón. CS más D. Entonces, tengo que hacer el álgebra para encontrar cuánto valen A, B, C y D. Entonces, para hacer el álgebra, pues entonces voy a suponer que estaría sumándolos como fracción y entonces el común denominador sería s cuadrada más 4 por s cuadrada más 1 y entonces a la hora de dividir s cuadrada más 4 por s cuadrada más 1 entre s cuadrada más 4 me da s cuadrada más 1 que multiplica a s más b. Y por otro lado, al hacer s cuadrada más 4 por s cuadrada más 1 entre s cuadrada más 1, me queda s cuadrada más 4 que multiplica a cs más d. Entonces aquí voy a tener un sistema de ecuaciones donde voy a tener cuatro incógnitas que van a ser a, b, c, d. Y entonces voy a poder encontrar como los coeficientes respectivos de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, tengo que hacer el álgebra s cuadrada por as más b, pues sería as cúbica más as cuadrada y luego 1 por as más b, pues es as más b. Por otro lado, s cuadrada más 4 por cs, pues va a ser cs cúbica más 4cs y d por s cuadrada más 4 me da ds cuadrada más 4d. Entonces tengo todos los términos en el numerador y y hay que encontrar hay que agrupar primero los términos, ¿no? Entonces tengo cs cúbica y as cúbica. Entonces estos van a corresponder a los primeros valores. Luego los que tienen s cuadrada son as cuadrada más ds cuadrada. Los que tienen s son as más 4cs. Y los términos independientes son b más 4d. Entonces, cada uno de ellos, como los coeficientes, bueno, nada más voy a escribirlo factorizado para que se vea por qué tengo que igualar los respectivos coeficientes. Entonces, los que tienen s cúbica, pues van a ser a más c. Los que tienen s cuadrada son a más d. Los que tienen s son a más 4c y va a ser más b más 4d. Todo eso dividido entre s cuadrada más 4
por S cuadrada más 1. Entonces ahora sí puedo igualar cada uno de los valores que corresponden con la original. El A más C va a corresponder al coeficiente de la S cúbica. Entonces tengo A más C es igual a 2. Por otro lado, lo que tiene S cuadrada, que es A más D, va a corresponder al coeficiente de la S cuadrada, que es 1. Acuérdense que si alguno de los coeficientes no lo hubiera en la original, pues lo considero 0, ¿no? Por otro lado, voy a tener este que es A más 4C, que es el de S, que corresponde con el coeficiente. Entonces, A más 4C va a ser igual a 8. Es importante tomar con todo y signo, ¿no? En este caso todos fueron positivos en el original, pero podría alguno de ellos haber sido negativo. Y por otro lado voy a tener B más 4D, que corresponde con el término independiente, que es 6. Entonces B más 4D es igual a 6. Entonces, pues ya tengo un sistema de ecuaciones que puedo resolver. También una aclaración. A la hora que multiplico AS más B por S cuadrada, aquí me da AS cúbica más BS cuadrada. Es importante. Entonces esto es BS cuadrada. Esto es BS cuadrada. Entonces, y por lo tanto aquí va a ser B más D. Entonces nada más. Entonces, bueno, es un sistema sencillo porque realmente quedan dos expresiones. O sea, es como si por un lado tuviera A más C igual a 2 y A más 4C igual a 8. Restando los dos, lo que obtengo es las dos ecuaciones. C menos 4C es menos 3C. A menos A sería 0. C menos 4C es menos 3C. Y 2 menos 8 son menos 6. Entonces C es igual a 2. Entonces ya tengo el primer valor. Y por lo tanto A es igual a 0. Y por otro lado tengo otro sistema que es B más D y B más D igual a 1 y B más 4D igual a 6. Entonces también restando las dos ecuaciones, D menos 4D es menos 3D y 1 menos 6 son menos 5. Entonces D va a ser igual a 5 tercios. Y por lo tanto, si despejo en la primera, 1 más 5 tercios es igual a 1. Entonces, B es igual a 1 menos 5 tercios y B es igual a menos 2 tercios. Entonces ya tengo cuánto vale A, cuánto vale B, cuánto vale C y cuánto vale D. Entonces quiere decir que mis expresiones que tenía originalmente, o sea, estas AS más B entre S cuadrada más 4, entonces tenía AS más B entre S cuadrada más 4. Y por otro lado, CS más D entre S cuadrada más 1. Y esto es, como A vale 0 en la primera y B vale menos 2 tercios, pues entonces la primera sería menos 2 tercios sobre S cuadrada más 4. Y CS más D, entonces aquí C quedamos que valía 2. Entonces 2S y D vale 5 tercios. Entonces entre S cuadrada más 1. Entonces, por la forma como están las transformadas de Laplace, aquí todavía me conviene representar. Este menos 2 tercios no hay problema. Lo puedo incluso
poner afuera multiplicando, entonces va a ser menos 2 tercios, que multiplica a 1 sobre s cuadrado más 4. Ahorita vemos si de forma directa es así o si necesitamos alguna de las constantes. Luego el 2s más 5 tercios sobre s cuadrada más 4 voy a separarlo y voy a poner 2s entre s cuadrada más 1 y por otro lado 5 tercios que multiplica a 1 entre s cuadrada más 1. Entonces ahora sí vamos a ver las transformadas de Laplace que tenemos. O sea, aquí lo importante son las variables, ¿no? Entonces tengo una constante sobre s cuadrada más 4, ahorita vemos qué constante es. Otra constante sobre s cuadrada más 1, también ahorita vemos qué constante es y cómo la necesito. Pero por otro lado tengo 2s entre s cuadrada más 4, entre s cuadrada más 1, y esa s es importante, algo que tiene s sobre s cuadrada más 1. Entonces vamos a ver la tabla de las transformadas de Laplace para ver cuál es la que le corresponde. Entonces, si veo las transformadas de Laplace que corresponden, pues por un lado tengo esta, que es una constante entre s cuadrada más a cuadrada. Aquí lo importante es que las constantes, tengo lo que va aquí, tiene que ser la raíz cuadrada de lo que está sumando. Entonces eso es importante considerarlo. Y por otro lado, la otra transformada de Laplace que tengo, donde hay s sobre s cuadrada más a cuadrada, es o sea, las transformadas inversas van a corresponder a seno cuando es una constante y cuando tengo s entre s cuadrada más a cuadrada va a corresponder a coseno. Entonces, estas son las dos transformadas inversas que voy a utilizar. Entonces, pues tal cual para poder tener ya el resultado. Entonces, por la forma como están, yo lo que necesito es sacar la transformada inversa de cada una de ellas. En este caso voy a dejar el menos 1 tercio afuera y este 2 lo voy a poner adentro porque con eso la transformada de Laplace queda perfecta. Tengo a sobre s cuadrada más a cuadrada, ¿no? En este caso donde a va a valer 2. Entonces, por otro lado, tengo este 2, puedo sacarlo como, o sea, cada vez que una constante no la necesito, la puedo sacar. O como se hace, por ejemplo, en la integración, si necesito una constante y no está, puedo ponerla, pero multiplicando por su inversa afuera. Entonces, eso va a ser 2 por la transformada inversa de Laplace de s entre s cuadrada más 1. Y por otro lado, bueno, va a ser 5 tercios por la transformada inversa de Laplace de 1 entre s cuadrada más 1. Entonces, cada una de estas, a partir de lo que vimos en la tabla, ya se puede calcular. Entonces, si tengo 2 entre s cuadrada más 4, pues esto es, su transformada inversa sería seno. Entonces, voy a tener seno de 2t. Esa constante, esa es me sirve para identificar por qué coeficiente va a multiplicar la t. Luego voy a tener más 2 veces la transformada inversa de s entre s cuadrada más 1. En este caso, como tengo s cuadrada más 1, este valor es 1, pues esto va a ser directamente coseno de t. Y esto va a ser 5 tercios por la transformada inversa de lo que tengo aquí, que en este caso otra vez sería seno de t, porque tengo a entre s cuadrada más a cuadrada, en este caso a sería 1, entonces el coeficiente que corresponde es este, y este sería el resultado de la ecuación diferencial. Entonces, bueno, esto es como la aplicación de la transformada de Laplace para resolver ecuaciones diferenciales.